Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, quienes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, quienes nos escuchen en algún momento. Me presento, mi nombre es Pamela Caruncho Franco, soy profesora de filosofía, doctora en estudios de género por la Universidad Autónoma de Madrid y estamos aquí en una entrevista y en diálogos territoriales, también conversaciones sobre saberes y conocimientos con el doctor Felipe Aliaga, quien ahora se va a presentar su trayectoria, dónde está, qué ha hecho, cuáles han sido sus recorridos y vamos a ir haciendo esta pequeña entrevista conversación. Hola Felipe, cuéntanos. Hola Pamela, bueno, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a todos los que nos escuchen. Bueno, mi nombre es Felipe Aliaga, soy sociólogo de formación egresado de la Universidad de Concepción. Posteriormente hice mis estudios de posgrado en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, doctor en sociología por la Universidad de Santiago de Compostela. Posteriormente, pues tuve un periplo, digamos, laboral, estuve un tiempo en Chile, pasé a Ecuador, estuve trabajando en una universidad pública en Ecuador, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, durante casi 2 años, y después estuve más de 10 años en la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Y hace algunos meses estoy en España nuevamente haciendo, pues, bueno, como profesor en el Departamento de Psicología y Sociología, en una plaza, digamos, de concurso público. Entonces, ese ha sido, digamos, mi recorrido profesional. Ahora, en temas de investigación, vengo investigando migraciones internacionales desde el doctorado en adelante, con diferentes, pues, énfasis. En primer lugar, estudié asociaciones de latinoamericanos acá, la integración de los latinoamericanos a través de las asociaciones. En Ecuador estudié el caso de las víctimas del conflicto armado, personas desplazadas transfronterizas colombianas que estaban en Ecuador y su potencial retorno al país una vez se firmó el acuerdo de paz en el año 2016. Y desde el año 2017-18 hasta el 2025 estudié migración venezolana en Colombia. Y haciendo un énfasis, durante unos 5 años estudié niñez migrante en Colombia, niñez migrante venezolana en Colombia. Cuestión que hasta el día de hoy sigo trabajando con un enlace a través de un proyecto que dirijo ad honorem con la Universidad de Santo Tomás y que tengo también un equipo de colegas con los cuales estamos levantando información en este preciso instante en distintos puntos del país. Ah, qué interesante, Felipe. Noto también que en tu tema de investigación, tus investigaciones cruzan la cuestión de las migraciones, las infancias y por lo tanto el movimiento de personas, ¿no? En un contexto global y local que asistimos donde la migración ya está alrededor de todas y todas y eso produce muchos conflictos en muchos lugares, ¿no? Violencia, produce desconfianza, produce muchos prejuicios también. ¿Cómo piensas tú que desde tus investigaciones y lo que has podido evidenciar de alguna manera, cómo impacta en el contexto actual y en los procesos culturales que vivimos a nivel de sociedad global y sociedad local? Bueno, agrego que soy el coordinador hace más de 10 años de una red iberoamericana que, pues, apoya el encuentro al cual estamos asistiendo, que es la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, la Ujú. RIR. Esta red, pues, tiene como enfoque, digamos, el debate teórico y metodológico en torno a los imaginarios desde diversos autores, ¿no? Cornelius Castoriadis, Manuel Antonio Baeza en Chile, Juan Luis Pintos en España, Armando Silva en Colombia, pero pues hay múltiples aportes de otros colegas como Enrique Carretero, Lidia Girola en México, en Chile está Oscar Basulto, Ignacio Rifo, bueno, son Andrea Datri, una red muy grande de colegas que están generando investigación aplicada y discutiendo también las temáticas. Se acaba de publicar un libro editado por Carretero y Celso Sánchez Capdequí en homenaje a Cornelius Castoriadis en la institución imaginaria de la sociedad. Bueno, ¿por qué hablo un poco de esto? Porque con los procesos migratorios, en mi trabajo he ido cruzando teoría de imaginarios principalmente, porque está también la teoría de representaciones, Jodelet, Moscovici, que en muchos momentos se articulan.
He ido tratando de observar cómo se construyen estos imaginarios negativos, ¿no? Imaginarios que son xenófobos, imaginarios que son racistas, discriminadores, ¿no? He tratado también de enfocar bueno, mis estudios para poder observar estos imaginarios, ¿no? Sobre, pues también perspectivas hacia el retorno, imaginarios positivos, no solamente imaginarios negativos, sino que ver eso, imaginarios positivos que tiene la población migrante sobre el futuro, sus expectativas cuando van a volver al país de origen. He trabajado con estudios de retorno con colombianos en Ecuador, con colombianos en Alemania, con colombianos o venezolanos que vuelven hacia Venezuela. Hemos trabajado el concepto del retorno y cruzándolo con el tema del imaginario. Y también un aspecto que a mí personalmente me llega muy de cerca es el tema de estudiar cómo desmontar imaginarios que dificultan la convivencia pacífica, sobre todo en el ambiente escolar, entre niños, niñas y adolescentes que están en colegios, lo cual nos ha llevado a crear herramientas que tienen un constructo, digamos, simbólico que apunta hacia la interculturalidad, hacia la promoción de la convivencia pacífica, del respeto, de la dignidad, de la empatía y desmontar pues toda esta idea de la migración como un problema o la criminalización de la migración, como tú nombrabas, estos conflictos que se generan también a partir de ciertos discursos, ¿no? Pues hemos trabajado también con un enfoque muy representacional, creando materiales pedagógicos. Son varios, ¿no? Hemos trabajado desde uno que se enfoca en el colegio, otro que tiene más relación con el barrio, uno se llama Seamos Panarceros, es una combinación entre pan y parcero, Mm. otro que se llama Viajando en Niñez, que ve eso que decías tú, Pamela, evitar los riesgos, evitar exponer a los niños al bullying, al acoso, ¿no? Mm. Y otra que se llama La Escuela, Nuestro Lugar en el Mundo, que trabaja como una serie de dimensiones interseccionales entre género, Derechos población humanos. afro, carácter étnico, para poder también evidenciar que la migración no es una sola, sino que tiene muchos contrastes. Es multifactorial. Qué Sí. interesante, Felipe. Y en ese sentido, quería vincularlo un poco con tu ser, ¿no? Con una cuestión ontológica, como, ¿qué es lo que, por qué esta temática y por qué también esta investigación, esta carrera, este trayecto de vida, qué despierta en ti? ¿Cuál es el vínculo con la pasión de estas investigaciones, de este hacer y estar en el mundo desde ese lugar? ¿Qué es lo que te Claro, estimula? pues mira, pienso que los investigadores que nos comprometemos con un tema, lo hacemos porque lo sentimos, ¿no? O sea, de hecho, hay un libro que tuve la oportunidad de ser el editor y el autor, editor, se llama Investigación Sensible. Porque, bueno, no toda investigación es sensible. Un colega cuando presenté el libro me dijo, y no es que toda investigación es sensible, me dijo en la entrada de la Feria del Libro en Bogotá, en la Filbo del año 2023, ¿no? Y yo le dije, no necesariamente, porque hay personas que investigan por entregar un producto a demanda o porque pues tiene un grado de conveniencia, ¿no? Exacto. Entonces, no hay un verdadero compromiso sociopolítico, digamos, en la investigación, no hay una intención de develar a lo mejor injusticias, sino que simplemente pues hacer una indagación pues también tiene un grado de validez, ¿no? O sea, no estoy criticando, digamos, ese nivel de la investigación social. Pero en mi caso tiene otras características y es que, pues, por un lado, yo soy parte del propio proceso, o sea, he sido un migrante. Llevo fuera de Chile muchos años, ¿no? Poco más de 20 años, y viviendo en múltiples lugares y yendo y viniendo, ¿no? Yendo y viniendo ahora, Diego, pues, ¿cuáles son mis países? En realidad son todos, ¿no? O sea, yo tengo un pedacito de cada lugar en mi corazón Mm. y en ese sentido, claro, cuando veo las dificultades, cuando veo las faltas de respeto, porque hay un documento que el concepto de la dignidad
Sí. Fue un concepto que me apasionó durante, y me sigue apasionando, incluso lo sigo ahora leyendo a través de Adela Cortina, pero lo trabajé en algún momento en un texto porque las víctimas del conflicto armado colombiano que estaban fuera, que están articuladas en lo que se llama el Foro Internacional de Víctimas, algunas de estas personas volvieron a Colombia, ¿sí? Yo participé como invitado por el gobierno a muchos diálogos con ellos. La unidad de víctimas tuvo la gentileza de hacerme parte como observador y escribí un texto. Hice una investigación que derivó en un artículo y en una tesis, qué sé yo, en el postdoctorado. Y claro, lo que me reclamaban y lo que me decían muchas de las personas era, es que debería haber mucha más dignidad hacia nosotros, debería haber un respeto mayor hacia nosotros que fuimos violentados, que fuimos victimizados. Debemos tener debemos tener un espacio, digamos, hacia la memoria. Y claro, yo cada vez que he ido encontrándome con esas vulnerabilidades, siento que hay mucho por hacer, ¿no? Las vulnerabilidades, por ejemplo, y esta pregunta que tú me haces, también me la hizo el vicerrector académico de la Santo Tomás hace muy poco, ¿sí? Y yo le dije, bueno, hace 5 años que más o menos llevo estudiando la niñez y sin duda tiene que ver con que soy padre, ¿sí? Y quiero que los niños sean felices, ¿no? Y creo que se merecen ser felices y se merecen ser respetados, ¿no? Se merecen ser acogidos, se merecen ser amados. Entonces yo cuando incluyo este camino, digamos, como uno de mis caminos de investigación, tiene un énfasis muy relacionado con mi propia sensibilidad, con mi propio entorno y con mi propio hacer, ¿no? Porque a pesar de que he trabajado otras cosas, me he visto también colateralmente vinculado a proyectos con personas mayores, con personas con afros, con colectivos, ¿sí? Que requieren defensa de sus derechos. Mm. Entonces, eso creo que forma parte también de mi preocupación permanente, algo que en fondo ya se instaló dentro de mi mente. Y claro, estar aquí en España, en Europa, también me permite observar, alejarme un poco de la montaña, ver lo que estaba pasando en América Latina y ver otras realidades, como contarte que aquí muy cerca donde estoy yo, a 200 metros de mi puerta, de donde estoy, hay personas durmiendo en un parque. ¿Sí? Ujú. Entonces sabemos que todavía estamos en un mundo que necesita mucha búsqueda de justicia y creo que es un camino que requiere también un compromiso, ¿no? Compromiso personal. O sea, en ese sentido, tu investigación atraviesa un deber ético, ¿no? O sea, hay un imperativo ético, moral del por qué esta investigación y también atraviesa tu propia vida, ¿no? En esta condición un poco nómade, pero al mismo tiempo en el lugar donde tú estás, aplicar la investigación por la necesidad hoy día que tenemos respecto de los conflictos armados, de los desplazamientos de personas, grandes grupos de personas y poner en el centro algo que me parece relevante que has dicho, que es la dignidad, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de diversidades sexogenéricas, en mi caso, de género, en la base de todo esto, digamos, o el techo, de alguna manera, lo que resguarda todas las infancias, tiene que ver con los derechos humanos y la dignidad. Pero sobre eso quería preguntarte cómo se convive y cómo se cohabita con estas investigaciones, de alguna manera, con posicionar esta mirada en un contexto que juega todo en contra, ¿no? Donde está Sí. mucho más, lo vemos, lo que Europa, Estados Unidos, ¿no es cierto? Cómo se van cerrando las puertas y cómo se van instalando discursos, Argentina, Italia, que justamente van en el lado opuesto de tu investigación y en el lado opuesto de la realidad del mundo, ¿no? Como has dicho, a 200 metros de tu casa hay gente que está durmiendo en un parque. En Europa mismo, hoy día, comenzando el otoño y el invierno, vemos muchas imágenes de gente que está durmiendo en las calles. El tema de Palestina está ahí todavía, ¿no es cierto? Lo que pasa con Gaza. Y en ese sentido, como Europa, me gustaría que hicieras un vínculo sobre tu mirada o tu investigación, tu interés en relación Europa-América, ¿no? Cuando hablo América, digo América, América toda, pero en particular América Latina. ¿Cómo podrías relacionar la urgencia, ¿no? En estos dos continentes?
Bueno, hay problemáticas un poco similares que tienen que ver también con manipulación, con la instrumentalización de la vulnerabilidad, con la explotación por parte de ciertos sectores políticos, ¿no? De, pues, de la necesidad, ¿no? También a través del imaginario, digamos, hay una generalización, ¿no? Hay una búsqueda de crear la idea de que existe un sentido común o un solo sentido común, ¿no? Mm, Que es un sentido común que es nacionalista, que es defensor de la soberanía, que va un poco a contravía de lo que ha venido siendo una visión integradora, una visión diversa, una visión pues de intercambio cultural, de interculturalidad. Entonces necesitamos observar que esa interculturalidad que está, digamos, como un aspecto fundamental para la creación de ideas, algunos la están viendo como poner en riesgo la cultura esencial de una nación, por ejemplo, no de un país. Entonces, hay ciertos discursos que están posicionándose en América, en Europa, en distintas partes del mundo, esencialistas, ¿no? Son discursos esencialistas excluyentes. Y creo que hay que estar muy atentos a que eso es una manera de mostrar superioridad, por ejemplo, superioridad basada en la historia, superioridad basada incluso en aspectos raciales, ¿no? Que no deben ser validados, ¿no? Sabemos que hay un sector de la sociedad que apoya y el asunto es que estamos en una época de muchos cambios, ¿no? O sea, digamos que la posmodernidad nos ha introducido en una aceleración de muchos cambios y sobre todo cambios comunicacionales a través de las tecnologías. Estos cambios hacen que la gente también busque puntos de referencia y hay una solidificación de algunos discursos pues, con tintes de intolerancia, que hay muchas personas que se están adhiriendo a ese tipo de discurso, lo cual es muy preocupante. mm, Pero también hay un sector muy fuerte, muy grande, muy activo de resistencia y de personas que buscan pues, evidenciar que esos discursos son perversos, ¿no? Son de hostilidad. Y ese sector no es menor, digamos, ¿no? Sabemos que son momentos, ¿no? Hay momentos en que las poblaciones quieren creer en algo, ¿no? Quieren aferrarse a algo y se han aferrado a cosas horribles. Sabemos los resultados que han tenido, digamos, periodos como lo fue la Alemania nazi, los fascismos, ¿no? Estos fascismos sabemos que no han llegado a ninguna parte. mm, Entonces, esto de volver a aferrarse al fascismo es un error. Sí, es un error porque sabes que la historia te lo demuestra. Sabemos que en un momento donde pues la razón, entre comillas, ha imperado, debemos ser conscientes de que el respeto, de que la búsqueda de la igualdad, el acceso a las oportunidades, en lo que deberíamos trabajar. Y así también trabajar en que los sistemas funcionen mejor. O sea, sabemos que hay fallas, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas de contratación, en las instituciones, en la transparencia, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Sabemos que eso es lo que hace que hayan también conflictos, ¿no? Por ejemplo, dificultades en el acceso a la vivienda que requieren regulación pública, acceso a los contratos de manera regular, porque en el tema de las migraciones sabemos que no es culpa del migrante buscar trabajo, también es culpa del que lo explota, ¿no? Sabemos que detrás hay redes transnacionales que explotan personas, ¿no? Que buscan que esas personas estén casi en la semi-esclavitud o en la esclavitud directamente. directamente, sí. Entonces, hay muchas personas en el mundo que luchan por la defensa de los derechos y hay personas que también van a contravía. Entonces, todavía es muy complejo porque hay que desbaratar todas esas estructuras ¿no? Ideológicas y criminales, ¿no? Que se aferran a querer fundar, digamos, su proceder en el egoísmo. Desde mi perspectiva, es egoísmo. Y es fruto también de una sociedad que ha vanagloriado, digamos, la materialidad, el neoliberalismo, ¿no? Nosotros debemos un poco ir pensando que eso tenemos que ponerlo sobre la mesa y analizar que las personas tienen derechos, tienen la posibilidad de buscarse las condiciones, de mejorar sus condiciones de vida y de merecer también una convivencia
sin hostilidad, sin hostigamiento, sin humillación, sin degradación, ¿no? Y eso pues requiere todo un trabajo, ¿no? Es un trabajo largo. Pareciera que y sabemos que el argumento llega a ser muy mediático y hoy en día el celular y los medios de comunicación en el móvil facilitan la imposición de ideas que son muy vacías, ¿no? Muy vacías. Sí, Bueno, ahí pero ojo, nosotros también podemos usar el mismo recurso para poder desmontar esas ideas que son nocivas, ¿no? O sea, la idea es cómo contrarrestar un poco ese flujo. Y hay un trabajo muy fuerte, yo lo reitero siempre, que realizan profesores de colegio, padres, madres, líderes de barrio, líderes de asociaciones, activistas, jóvenes universitarios. O sea, no es que toda la sociedad esté adormecida, ¿no? ujú. Qué interesante y qué relevante, porque en un contexto donde al parecer son esos otros discursos de apoyo al fascismo, del individualismo absoluto, ¿no es cierto? Parece que imperaran en las distintas sociedades. Me parece que da una luz de esperanza al fondo del túnel, digamos, lo que tú planteas, que también pueden ser momentos epocales, ¿no? Lamentablemente, en pleno siglo XXI, a 25 años, ya un cuarto de siglo de este siglo, vemos que la gente, qué curioso que quiera volver a certeza en un contexto de incerteza que es la posmodernidad, que ya a partir en términos de data, en el 2000 ya estábamos, habitábamos. Sin embargo, es curioso esta certeza que requieren las sociedades y justamente la certeza de la cual se toman es la más nociva y que la historia misma da cuenta de lo que pasó con esa certeza, ¿no? A mí me parece muy complejo en ese sentido porque no nos ayuda a los investigadores, a los activistas, a la sociedad civil, a la escuela, al profesorado, que es los primeros que están en un aula ya multidiversa, interracial, distinta para instalar respeto en dignidad y derechos para todos y todas, ¿no? Ahí me parece que está siendo una tarea muy difícil, muy cansadora sobre los hombros de estos grupos porque sobre todo los medios materiales no los manejan como si los maneja el fascismo propiamente tal. Y en ese sentido, para terminar, Felipe, y agradecer porque tu investigación y tus propuestas son súper interesantes y se cruzan también con lo que ayer conversábamos con otras investigadoras, ¿no? Esta dignidad de habitar la ciudad, de estar con otros y con otros, ¿no? Que la otredad no sea algo peligroso, no sea algo en el cual desconfiemos, que nos limite, sino que nos enriquezca y abra todas las posibilidades que existen. Y en ese sentido quería pedirte una última reflexión final, un mensaje que tú puedas dar a quienes nos escuchan, nos van a escuchar en algún momento, sobre tu investigación, tu propuesta, cómo cerrarías? ¿Cuál sería una reflexión final, un mensaje, lo que desearías a alguien que nos está escuchando y que también está interesado en estas temáticas, ¿no? Para ir cerrando la entrevista. Bueno, ver que el estudio sobre imaginarios y representaciones, por un lado, pueden ser usados para un trabajo pedagógico, un trabajo de generar conciencia, de búsqueda de recuperar, digamos, esos espacios críticos. Por otro lado, también las migraciones, está comprobado que múltiples estudios de la OCDE, del Banco Mundial, del FMI, demuestran un aporte favorable a las economías. Sí, Saber que la población migrante en muchos casos, si la desproteges, está en desventaja, por como diría de la Cortina, son grupos que están en cierto grado de debilidad frente al otro, ¿no? Y esa debilidad a veces es aprovechada por algunos para sacar un rendimiento allí. Entonces tenemos que ser cautelosos con aquello, no perder, digamos, de vista las ganas de ayudar, ¿no? Las ganas de ayudar sin dejar de lado también que los sistemas deben ser honestos, debemos estar siempre alertas con el tema de que no haya corrupción, que aunque parezca menor, sí. parte de los pequeños gestos, ¿no? de la cotidianidad y se traslada, digamos, al sector político y a todos los ámbitos, creo que hay muchas cosas por hacer para poder evidenciar, digamos, que somos una sociedad que puede ser mejor, humanamente hablando. No Mm, debemos perder de vista nuestra relación
con nuestras emociones, no nos podemos enceguecer, digamos, ¿no? Porque, como siempre digo a los estudiantes, el ser humano, como diría Hobbes, puede ser un lobo para el hombre, ¿sí? Un lobo para el hombre. Puede ser malo. El ser humano se puede envilecer, se puede llenar de contenidos negativos, se puede llenar de envidia, se puede llenar de rencor, se puede llenar de dolor, ¿no? Se puede llenar de lo que, si te van contando historias que son todas historias de egoísmo, tú te puedes volver un egoísta. Pero la idea es llenarte de historias de bondad, llenarte de historias de cooperación, de solidaridad, y sin duda van a ser mucho mejores, te van a hacer sentir mejor, ¿no? Y yo creo que una sociedad que empieza a pensar en el otro de una manera amigable, de una manera donde podamos construir lazos, es la mejor forma para vivir más felices, ¿no? Eso pues dejaría yo como un mensaje final. Perfecto, Felipe. Muchas gracias por tu entusiasmo, por las luces de esperanza que nos plantea. Sin duda, creo que todos quienes estamos en la enseñanza, en la academia, en la escuela, sabemos que la gran batalla se da en el aula y que solo vamos a transformar la sociedad desde la educación, ¿no? Y desde la Así es. divulgación de ese aula al que no todos y todas pueden llegar, pero a partir, por ejemplo, de estas herramientas podemos traerlos a ese espacio, a esa caja de resonancia para transformar efectivamente y para caminar todos y todas hacia una convivencia pacífica, un mundo para la paz, ¿no? Creo que ese es el fin que todos y todas quienes nos reunimos en estos encuentros, en esta apuesta, tenemos eso en común y eso nos atraviesa. Así es que muchas gracias, Felipe, que tengas No, buena gracias, Pamela, a tarde ti. y seguimos en Gracias. comunicación. Un abrazo, chao, Bueno, un gracias. abrazo. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Hasta Chao. luego.